Los antibióticos y otros antimicrobianos nos salvan la vida cuando contraemos enfermedades infecciosas que hasta hace apenas unos años eran mortales. Pero de nosotros depende que los microbios no se vuelvan resistentes a esos remedios y los tornen ineficaces. Lo primero que debemos hacer es comprender cómo operan. Y de este tema conversamos con la doctora Pilar Ramón Pardo, que es asesora de la Organización Panamericana de la Salud en este tema. ¿Todos los antimicrobianos crean resistencia? Sí, exactamente. Todos los antimicrobianos crean resistencia. Y esto depende sobre todo de cómo se utilice ese antimicrobiano. Si ese antimicrobiano se utiliza de manera adecuada, este riesgo de resistencia va a ser algo más lento, que va a tomar más tiempo, y el antimicrobiano va a ser más eficaz durante más tiempo. Pero si se utilizan de manera inadecuada, este desarrollo de resistencias es muy rápido y el medicamento deja de ser efectivo muy rápidamente. Cuando hablamos de manera adecuada, significa no abusar, cumplir todo el tratamiento porque tiene un ciclo y solamente tomar ese antibiótico o ese antimicrobial cuando el médico lo receta. ¿No es así? Exactamente. Esos factores que has mencionado son los que están del lado del paciente y del lado del prescriptor. Pero hay otros factores que están fuera del alcance de nosotros y que muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, con la utilización de medicamentos que son falsos o que tienen dosis subóptimas y que en algunas ocasiones están en el mercado, ¿no? De manera que también es importante el tema de la regulación de la calidad de los antibióticos, que en los países de Latinoamérica cada vez tiene mayor importancia, más peso, y hay más países poniendo unos buenos controles de calidad en los medicamentos y en particular para los antimicrobianos. ¿Y qué pasa con los antibióticos que se le da a los animales? Es una muy buena pregunta, porque fíjate, hasta hace muy poco tiempo se pensaba que los animales utilizaban una serie de antibióticos y lo que sucediera en el reino animal no tenía por qué afectar a los seres humanos. Pero cada vez hay más evidencias acerca del impacto que tienen el uso de antibióticos en los animales en la salud de los seres humanos. De manera que por eso también muchos países están regulando el uso de antibióticos en granjas de producción, en la agricultura, etcétera. Los antibióticos se descubren. Se descubren completamente, exactamente. No se elaboran. Sí, después se elaboran, pero lo primero Fleming, cuando descubrió la penicilina, o Weizmann, que lo primero que hacen los antibióticos eran sustancias naturales que estaban en el medio, en el medio microscópico, y lo que hacen primero es descubrirlas, identificarlas, ven que este tipo de sustancia inhibe el crecimiento de las bacterias. Y después ya se pasa a la producción masiva y después con la industria química, farmacéutica, se desarrollan nuevas moléculas y se exploran otros tratamientos. ¿Esto quiere decir que en la naturaleza hay antibióticos naturales? Exactamente. ¿Y esos también afectan la resistencia? De alguna forma sí. Quiero decir que en el mundo natural, en el que no hay intervención humana, por ejemplo, estos son producidos por hongos. Los hongos son capaces de producir estos antibióticos para protegerse de las bacterias, de manera que muchas de ellas van adquiriendo resistencia natural frente a estos antibióticos que están en el medio natural, ¿no? Sin intervención humana. Pero esto siempre es como un ecosistema en equilibrio y no tiene impacto para la salud humana. ¿Qué pasa en una familia, por ejemplo, con más de un niño, cuando un niño tiene una enfermedad bacteriana, se le da antibióticos y después se la contagia otro hermanito? ¿Este hermanito tiene menos posibilidades frente a este antibiótico? Depende de cómo hayan hecho el tratamiento antibiótico de manera estricta. Si lo hizo de manera correcta y no hubo ni se saltaron ninguna dosis, etcétera, es el mismo patógeno con el mismo perfil de resistencias y no tendría por qué haber ningún riesgo para el hermanito o para el primito que vino a visitarlos. Hay que tener mucho cuidado con los antibióticos. Hay que tener mucho cuidado, sí. Mucho cuidado. Muchísimas gracias, Pilar. Escuchábamos a la doctora Pilar Ramón Pardo, asesora de la Organización Panamericana de la Salud en resistencia a antimicrobianos y control de la infección. Laura Kwiatkowski, Naciones Unidas, Nueva York.